El ranchero vivía solo con sus animales hasta que un viajero le ofreció alojamiento a cambio de algo. El viento de la tarde barría la llanura como una mano vieja, recogiendo polvo y semillas, trazando en la tierra pequeñas rutas que solo los animales y los viejos entendían. Rafael Ortega se apoyó en la madera caliente de la valla y dejó que el horizonte lo hiciera más pequeño. El sol, un disco cansado, se desangraba en tonos naranja y violeta, y el rancho, su casa, su deber, resoplaba en silencio. Canelo, su compañero de tantas estaciones, se acostó a sus pies con la mirada fija en la puerta del corral, vigilante sin mostrar alarma. El rancho hablaba su lengua, crujidos en el techo, el latir del agua en la presa, el siseo de la lamparilla cuando la noche la reclamaba. Rafael no buscaba compañía, había llegado a aquello con calculada austeridad. La soledad era un modo de ordenar el dolor que lo había traído hasta allí. Sus manos conocían la rutina como un mapa, la ordeña al amanecer, el reparto de pacas, la limpieza de bebederos. La casa era un refugio sin presencias, una taza siempre en su lugar, la otra reservada al tiempo por venir. Con los años el silencio se había vuelto una compañía en sí misma, un aliado que le permitía escuchar el latido de la estancia y calibrar su propia respiración. Así vivía, observando la llanura y dejando que el día se le fuera en trabajo, hasta que una noche la llanura le devolvió un visitante. Apareció al filo del crepúsculo cuando ya la lamparilla de la cocina repartía un círculo de luz cálida sobre la mesa. Iba con una mochila al hombro y la tierra pegada a los bajos de los pantalones, pero había algo más que polvo en su porte, una determinación que no pedía caridad. Sus ojos, oscuros y firmes, barrieron la propiedad antes de fijarse en Rafael, y su disposición no suplicaba socorro, sino techo y un trato justo. «Perdón la molestia», dijo ella sin dramatismo. «Vengo de paso, busco un lugar para pasar la noche, pago con lo que se necesite, trabajo, comida, lo que diga usted». Canelo gruñó imperceptible, no por maldad, sino por costumbre. Rafael puso una mano sobre la cabeza del perro, midiendo a la mujer con la misma quietud con la que medía su propio ganado. No era prudente abrir la casa a cualquiera. La frontera tenía hambre y la gente a veces llevaba más de lo que decía. Pero había algo en la forma en que aquella mujer no pedía caridad lo suficiente como para negarle una tregua. «El granero está seco y la cama de paja sirve», responde Rafael después de unos segundos, su voz medida. «Pero trabajará por su cena, aquí no se regala nada». Ella asintió sin rastro de ofensa. Desató la mochila y con una rapidez que delataba costumbre del camino, sacó una manta y un poco de pan duro. No había lágrimas, solo la oferta clara de una persona que sabía lo que era caminar. Antes de que Rafael pudiera añadir palabra, ella ya había hecho ademán de acomodarse en la hiedra de luz que quedaba. Aquella noche, mientras la casa se cerraba sobre sí misma como un puño protector, Rafael escuchó pasos suaves en el granero. Canelo, sometido por la costumbre, olfateó de vez en cuando y volvió a su sueño. A la mañana siguiente, el rancho despertó con el ritmo de siempre. El primer grito de las gallinas, el olor cálido del café, la presencia del trabajo que no espera perdones. Cuando Rafael encontró a la viajera junto al pesebre, sujetando firme un cubo, no hubo palabras grandilocuentes. Ella ya estaba lista para empezar, con las manos ásperas de quien no rehúye la faena. «No le prometo milagros», dijo, «pero me muevo rápido y no me arredro ante la vaca más arisca». Su risa, breve, se coló entre los muros de la rutina como una nota ajena, y el trabajo, como suele pasar, habló por ellos. Las primeras horas fueron de silencio concentrado, de manos que aprendían a leer el cuerpo de los animales y a anticipar su temblor. Rafael, al principio observador estricto, fue cediendo espacio a la aparición de ella entre las sombras del corral, recogiendo estiércol, enhebrando tablones sueltos y limpiando los bebederos. Había en su modo de moverse la elegancia de quien ha viajado sin comodidades y ha aprendido a hacer con poco. A mediodía compartieron una comida sencilla, tortilla recién hecha, frijoles medio secos, un poco de queso que tenían para los días de celebración. Isabela, así dijo llamarse en una pausa, sin prodigar detalles, habló poco de su pasado. Dijo lo suficiente para no ser un enigma. Venía del norte, había trabajado en casas y ranchos, se había movido mucho por la costa y las serranías, y había aprendido a confiar en su habilidad más que en las palabras.
No era una confesión. Eran datos prácticos, como el tamaño de una cuerda o la forma correcta de trenzar una soga. Rafael la observó aprender el rancho con la paciencia que un maestro guarda para el aprendiz digno. Cuando ella reparó un poste que había estado tambaleante meses, lo hizo sin presumir, con manos firmes y una sonrisa que no pretendía otra cosa que hacer la tarea bien hecha. Fue así que, sin grandes declaraciones, ella empezó a pagar su noche, con sudor, con risas escasas y con un temple que el hombre no esperaba. Los días se sucedieron con la cadencia de siempre, pero con una novedad sutil que Rafael no quiso admitir. La casa dejó de sonar tan vacía. Había una taza extra en la mesa y las conversaciones, al principio de cosas prácticas, devinieron en silencios compartidos que se llenaban con la respiración de la noche y con el chirrido de la bisagra de la puerta. Isabela no se entrometía, pero tampoco se retraía. Su presencia era como una segunda lumbre. Cuando el día bajaba el telón, su sombra se acercaba a la de Rafael sin pedir permiso. En el pueblo, la noticia de la llegada de una forastera se difundió por rutas que no siempre pasan por la boca del correo. Fue Mariquita, la mensajera del lugar, quien llegó primero con la novedad. Apareció una tarde en la verja con un saquillo de harina y la curiosidad marcada en el rostro. Don Mateo, con su paso lento y sus ojos de azabache que todo lo han visto, vino en la siguiente visita para dejar un tarro de conservas y unos consejos. «Hay que conocer a la gente antes de fiarse», dijo don Mateo, inclinando la cabeza al pasar por el portal. «No soy de los que creen en milagros, pero tampoco en precipicios. Vigile, Rafael, dele tiempo al tiempo». Mariquita, por su parte, se quedó un rato más, charlando con Isabela como quien comparte hábitos cotidianos, la forma de frotar la olla para que no se pegue, las hierbas que van bien con el guiso de frijol, un nombre de mujer que viene a misa los domingos y que te presta sal cuando te hace falta. Las palabras, en aquel intercambio, no eran indiscreciones, sino un tejido que empezaba a entrelazar a la forastera con la comunidad. Isabela aceptó con naturalidad las visitas. No buscó ser el centro, se adaptó a las reglas del lugar. Una llamada antes de entrar a la huerta, respeto por las horas de la siesta, una taza de café compartida si la conversación lo pedía. Rafael miraba las interacciones con una mezcla de recelo y alivio. La compañía traía, junto con los días claros, el murmullo del pueblo que filtraba su aprobación. Para él eso era una dificultad, aprender a permitir que su vida se hiciera más plural sin sentir que ceder era perder su propia historia. Las cosas importantes, sin embargo, no cambian por decreto. Los animales siguieron siendo la prioridad y fue en la esfera del trabajo donde la confianza se afianzó más rápido que en cualquier discurso romántico. Una mañana, después de una noche de lluvia que dejó el campo perfumado como una piel recién lavada, una de las vacas más viejas quedó rezagada al volver del pasto. Isabela la encontró con la respiración entrecortada y la calma que la siguió fue un descubrimiento para Rafael. Al ver su destreza para tranquilizar al animal, para poner la mano en la garganta y respirar despacio a su lado, algo en la dureza del hombre se ablandó. No fue la salvación de una historia heroica. Fue la simple revelación de que otra mano sabía sostener lo que él tenía que cuidar. Ellos empezaron a compartir pequeñas estrategias, la forma de ordenar la bodega, un truco para evitar que la leche se agriara cuando la mañana despierta fría, un calendario casero pintado con tiza en la pared para llevar la cuenta de las paridas. Cada gesto práctico era una palabra que construía un vocabulario entre los dos. No hubo promesas solemnes. Hubo pactos tácitos. Usted cuida el campo, yo me ocupo de la cocina cuando no está. Cada quien avisa si sale tarde. En las noches, cuando la lamparilla lanzaba una luz temblorosa sobre la mesa, hablaron de cosas pequeñas y a ratos de aquello que pesa. ¿Por qué Rafael había elegido aislarse? ¿Qué le había dejado la vida anterior? Él, siempre prudente, compartió lo suficiente para que no se inventaran historias. Pérdidas que no se nombran, promesas rotas, decisiones hechas con la idea de protegerse. Ella escuchó sin juicio. A veces le hacía preguntas precisas, otras veces guardaba silencio y dejaba que él buscara las palabras. Cuando fue su turno, Isabela habló de caminos y de despedidas, de cómo la maleza del pasado se corta con trabajo y con honestidad.
Sus relatos no eran melodramas, eran constelaciones de hechos que explicaban su resistencia a quedarse sin sentido razonado. Canelo, que al principio había saludado la presencia con un gruñido de evaluación, pronto aceptó su figura. Ella lo trataba con respeto, no con condescendencia, le daba un trozo de pan de vez en cuando y al atardecer, se sentaba fuera a observar cómo el sol se hundía tras los cerros con la paciencia de quien tiene tiempo. Aquellas tardes se volvieron una especie de himno. 2 siluetas en el porche, una lámpara encendida, los grillos y el chasquido del viento como único acompañamiento. No todo fue calma. La llanura no perdona descuidos y, de vez en cuando, ponía a prueba la rutina con pequeñas crisis. Un alambre roto que deja entrar la novilla al sembrado, un pico de tempestad que golpea el tejado con rabia, una parida complicada que exige manos adicionales. En esos momentos, Rafael descubrió algo más valioso que la compañía, la probidad de Isabela. Ella no se arredró. Actuó con recursos que no daban la impresión de improvisación, sino de experiencia. Y él, que había aprendido a fiarse de sus propios reflejos, empezó a fiarse también de los suyos cuando actuaban juntos. Un día, mientras repasaban la valla más lejana, llegaron noticias del pueblo, pequeños rumores que viajan de boca en boca hasta hacerse certezas. Mariquita, con su bicicleta que rechinaba, traía los comentarios sobre ladrones que habían estado merodeando rutas vecinas. Un comerciante había perdido mercancía por un paso mal vigilado, contaron. No se hablaba de violencia gratuita, sino de hombres que buscaban atajos en la penuria. Don Mateo, serio, dejó una advertencia que no fue dramatismo. La gente anda necesitada. Vigile, acompañe, no confíe sin mirar. Rafael sintió el peso de aquello con una familiaridad que le caló los huesos. No era la primera vez que la frontera ofrecía sus peligros, y la memoria le devolvió noches en que tuvo que levantar la puerta a tiempo. Pero había en el rumor una urgencia nueva, una marea que podía arrastrar lo que con esfuerzo habían ido afianzando. Lo dijo en voz baja a Isabela, sin pretender alarmarla. «No te asustes», le comentó. «Aquí la gente se cuenta historias como quien se cuenta milagros, pero no vamos a dormir con la puerta abierta». Ella asintió, y en sus ojos hubo una luz que Rafael tomó por valentía y por cálculo. No se escondió, no se hizo pequeña, propuso medidas con la misma claridad con la que proponía cómo enmendar un poste, clavos más fuertes, una pieza de madera adicional, una traza de vigilancia con don Mateo. Su propuesta implicaba solidaridad, organización. No fue miedo lo que la movió, sino el deseo de proteger lo construido con honestidad. Esa noche, al repasar las cerraduras y comprobar la cuerda de la persiana, Rafael sintió por primera vez que dejar entrar a una persona no significaba perder el control de su mundo, sino multiplicarlo. Era una lección lenta y nada poética. La vida es menos dura cuando hay manos más para la faena. Cuando cerró la puerta y dejó la lamparilla al mínimo, miró la mesa con sus 2 tazas y tuvo que sonreír, aunque fuese apenas por dentro. Al cabo de algunas semanas, el intercambio entre ellos dejó de ser transitorio. Isabela ya no era la huésped que pagaba por techo, era la mujer que traía agua en la mañanita, que saboreaba el café sin prisa y que se sentaba a listar lo que había que hacer. Empezaron a planificar tareas a largo plazo, plantar una pequeña huerta cerca del corral, reforzar el molino para los días de viento, reparar la puerta principal con una bisagra que don Mateo recomendó. Las decisiones se tomaban a 2 voces, y esa coordinación convirtió lo que era una estancia en un proyecto compartido. Una tarde, mientras cosían un saco deshilachado con un hilo rajo, Isabela dejó escapar una frase que llevó el asunto más allá de lo práctico. «Esto puede funcionar», dijo. «No sé qué vendrá, pero aquí puedo quedarme». Rafael miró la costura viva entre sus manos y sintió una mezcla de alivio y miedo. Aquella frase no exigía respuesta inmediata. Era una posibilidad abierta y honesta que exigía, como todo en el rancho, trabajo y constancia. Él no se mostró efusivo, no hacía promesas de un futuro grandilocuente, pero por primera vez en muchos años, su tono no incluyó la palabra «solo». La comunidad, por su parte, aceptó a la forastera con la misma pragmática distancia que acostumbraba. Se juzga por lo que se hace, no por lo que se dice. Isabela, con su carácter resuelto, no buscó cambiar a nadie. Se adaptó, aportando lo que tenía y pidiendo solo reciprocidad.
Aprendió los nombres de las personas de la iglesia, se presentó con claridad, ayudó a cocinar para las fiestas del pueblo y en ocasiones fue la que se ofreció a acompañar a Mariquita cuando la acompañaba a repartir cartas. Sin embargo, la llanura no olvida su condición de frontera. Un día, al despuntar el alba, Rafael encontró huellas en la arena que no eran de los animales habituales. Eran pisadas humanas, frescas, que bordeaban el corral sin acercarse demasiado. Las observó con el ojo de quien lee un paisaje y descifra el rumor de lo que pudo haber pasado. Un par de botas pesadas, la impronta de un caballo al galope leve y en un lado, una marca como si alguien hubiera arrastrado algo metálico. No había señales de estrago, pero la proximidad le dio un sabor ácido en la boca. Llamó a Isabela con voz queda. Ella vino en pijama, su cabello enmarañado por la prisa. Se detuvo, miró las huellas y su semblante no cambió de color. No fue temor lo que se vio en ella, sino la evaluación calmada de una persona que sabe leer peligros. No están lejos, dijo. Parece que han pasado por la loma hace unas horas. No buscaban ruido, buscaban rutas fáciles. Rafael repitió la frase que don Mateo le había dicho hace semanas. La gente anda necesitada, pero las palabras ya no sonaban como adivinanzas en boca de otros. Eran algo que requería una respuesta. El rancho, hasta aquel momento regido por la rutina y la costumbre, recibió la posibilidad de verse sometido a la incertidumbre. Prepararon la puerta con mayor esmero, vigilaron las noches con turnos y sostuvieron conversaciones dolorosamente prácticas sobre qué hacer si los hombres regresaban con intenciones peores que husmear. No hubo pánico, pero sí una tensión que se palpitó en los silencios. La comunidad respondió con gestos sencillos. Una vela extra en la casa de don Mateo, Mariquita que ofreció quedarse una noche en vela si hacía falta, y la promesa práctica de vecinos que se cortan la lengua por orgullo, pero no por lealtad. Isabela, con su temple, propuso señas y códigos. Un toque largo en la puerta si sospechaban movimiento, una campana pequeña al pasar por la vereda que serviría de alerta. Su mente, siempre práctica, transformó el miedo en una maquinaria de prevención. Las primeras semanas de convivencia dejaron en Rafael algo que no sabía si debía admitir. La vida, al compartirla, no perdía su espesor. Lo que cambiaba era la manera de sostenerlo. Había aprendido a confiar en manos que no eran las suyas, a aceptar consejos de don Mateo y a reír con Mariquita hasta que la risa rompía la noche como un cristal. Isabela había traído consigo no solo trabajo, sino una forma de mirar al rancho que no lo negó y al mismo tiempo no lo reverenciaba sin cuidado, y sin embargo, las huellas en la arena recordaban que la frontera es memoria y advertencia. Rafael apretó la mandíbula, pensando en la idea de perder lo que con tanto esfuerzo había cuidado. No era miedo por lo material, sino por la fragilidad de aquello que se ha levantado con la propia vida. Miró a Isabela y vio en su rostro la misma mezcla de cautela y fuerza que él sentía en sí mismo. Esa noche, cuando la lamparilla se tornó en una llama pequeña y la lluvia comenzó a perfilarse en la lejanía como una promesa que no siempre llega, Rafael encendió una segunda vela en la ventana. No fue un acto dramático, fue un gesto que simbolizaba, ante él mismo más que ante nadie, la decisión de no volver a cerrar del todo la puerta. Afuera, el viento hablaba con la tierra, y la tierra devolvía su historia con un murmullo. Dentro, la mesa con sus 2 tazas y la silueta de 2 cuerpos que, poco a poco, aprendían a moverse al mismo ritmo, se convirtió en el mapa de una vida que quizá, por primera vez en años, estaba dispuesta a recibir lo imprevisto. Si a alguien le inquietaba la idea de una vida compartida, Rafael lo ocultó bajo la tarea. Si algo le brotaba de miedo, lo convirtió en barro práctico para moldear soluciones. Isabela, por su parte, no exigió promesas ni aceleró carreras que no tocaban su pulso. Se quedaba al lado con la paciencia conocedora de quien ha viajado y sabe que las buenas cosechas llevan su tiempo. En el silencio que acompaña a la lluvia cercana, Rafael repasó las reglas que siempre se dio a sí mismo. Cuidar el terreno, proteger a los animales, mantener la casa en orden. Añadió una línea nueva, nacida de la convivencia. Cuidar a la persona que eligió quedarse, respetarla, pedirle su opinión. Era un contrato sin firma, que días después sería puesto a prueba por circunstancias que excedían su voluntad.
Por ahora, la historia todavía se sostenía en pequeños actos: la reparación de una valla, la olla que compartían, la mirada que se cruza sobre la mesa. Pero las huellas en la arena aguardaban, y el viento que trae noticias no siempre las anuncia con cortesía. Si te gustan historias de pueblos, de segundas oportunidades y de vidas que se rehacen con manos rotas y esperanza, quédate, hay más por venir. La frase de Isabela quedó colgada en el aire como una promesa que no pide firma. Por la mañana, cuando el sol picaba ya en la tierra reseca y el cantar de las gallinas llenaba el patio, ella se levantó temprano como siempre y empezó a preparar la mesa. Rafael la observó desde la puerta de la cocina con la taza de café caliente entre las manos, midiendo el paso de la mujer que había dicho que aquello podía funcionar. Esa noche, después de haber cambiado sogas y revisado el molino, Rafael la invitó a sentarse en el porche. El viento llevaba consigo olor a tierra recién humedecida por el rocío y el horizonte, todavía pálido, no exigía otra cosa que ese silencio compartido. Canelo se recostó a los pies de ambos como si fuera un guardián que entendía que algo esencial estaba a punto de decirse. Isabela tomó la taza con ambas manos. La calidez se le pegó a los dedos, como si la rutina fuera un refugio también. No hubo prisa en su voz cuando habló. «No vine buscando un príncipe ni una historia que me salvara», dijo ella. Su mirada estaba fija en la lumbre mortecina de la lamparilla. «Vine buscando un sitio donde devolver lo que sé hacer. Si hay trabajo, lo haré. Si hay reglas, las respetaré. Pero si se puede, quisiera algo más que techo. Quisiera un lugar donde quedarme cuando yo decida quedarme». Rafael dejó la taza sobre la madera de la baranda y la miró con la calma de quien calcula no con la cabeza, sino con la experiencia de las manos. Había en su pecho un nudo antiguo que no se desataba con palabras sencillas. Aquella petición no traía teorías, traía hechos y una petición que, si aceptaba, lo obligaría a considerar su soledad de otro modo. «Si te quedas», respondió al fin, «no será como antes. Aquí las cosas se hacen a fuerza de honestidad. No te pido joyas ni promesas que se rompen con el primer viento. Te pido honestidad, que me digas cuando te molestan mis silencios, que te señales cuando fallo, y que cuando hagas planes, me hagas partícipe. No quiero fingimientos ni salvaciones. Si va a ser juntos, será a dos manos, ¿lo entiendes?» Isabela asintió despacio. Sus manos apretaron la taza, pero en sus ojos había una determinación que no parecía doblegarse. «Lo entiendo», dijo. «No vengo con promesas de cuento, vengo con las manos. Si eso le alcanza a usted, entonces podemos empezar por aquí». No hubo beso ni escena teatral. Hubo un apretón de manos que a ambos les pareció un contrato más honesto que un anillo apresurado. En el rancho, los acuerdos se sellan con trabajo cotidiano y con la paciencia de repetir gestos hasta que el otro aprende el ritmo. Rafael no necesitó más. Aquella noche, al acostarse en la cama de paja en el granero, sintió algo que no sabía nombrar. La posibilidad de un reparto que no le quitaba su historia, sino que le añadía otra. Los días posteriores fueron la confirmación silenciosa de aquel pacto. Planificaron la huerta con un mapa dibujado en un trozo de cartón. Eligieron semillas que habían dado buen fruto en años anteriores. Arreglaron la puerta principal con la bisagra recomendada por don Mateo y colocaron, por sugerencia de Isabela, una pequeña campana junto al portón que serviría como alarma si alguien pasaba por la vereda sin ser esperado. Cada decisión tenía algo de ceremonia cotidiana. No celebraciones ruidosas, sino la solemnidad de quienes reconstruyen la vida a base de clavos y paciencia. Pronto llegó el momento de enfrentar la advertencia que ya bullía en los labios del pueblo. Las huellas en la arena no habían sido casuales y los rumores eran un recordatorio de la frontera cercana. Una tarde, al caer el sol, don Mateo se sentó en la puerta del rancho con la típica calma de quien ha visto caminar demasiados soles. «No soy de asustar a la gente», dijo con la voz rasposa por la edad, «pero hay que prepararse. No es cuestión de hacerse fuerte con bravatas, es cuestión de sentido común. Ustedes dos, con lo que quieren construir, no se pueden permitir sorpresas tontas. Hagan turnos, mantengan la luz apagada más temprano, y hablen entre ustedes de quién sale y quién queda». Mariquita, cuando se acercó con pan en la canasta y la novedad en la mirada, propuso algo más.
una red vecinal de compañía. Si uno se quedaba tarde, otro se ofrecía a quedarse un rato o a pasar por la casa. En ese pueblo, la solidaridad se medía en gestos pequeños: una lata de aceite, una olla prestada, una noche de vela. Nos cuidamos, dijo Mariquita con la naturalidad de quien entiende que las palabras sin actos no sirven. Isabela y Rafael aceptaron. Planificaron una vigilia en la que uno descansaría mientras el otro daba vueltas por el patio. Compusieron señales: un toque largo en la campana si había movimiento extraño cerca de la loma, 2 toques cortos si el peligro venía por el camino del río. Las medidas eran sencillas, pero responder con sencillez suele ser la manera más segura. Con el paso de las semanas, la tensión se convirtió en una telaraña de precauciones. Reforzaron la puerta del granero, clavaron listones donde las bisagras rechinaban, cubrieron con sacos las ventanas más expuestas. Nada de esto fue teatral. Era hacer la casa resistente a la incertidumbre, y con cada clavo que entraba en la madera, la pareja sentía cómo su proyecto se hacía menos frágil. La noche en que la sombra de la amenaza rozó de nuevo la llanura, la comunidad respondió exactamente como había acordado. Fue Mariquita quien, temprano, avisó desde la vereda con la voz contenida que unos caballos habían pasado por la loma. No dijeron nombres ni exageraciones, solo constataron: hombres a caballo, paso lento, al acecho. La campana del rancho sonó el toque planificado, 3 golpes largos, el código que significaba: mira, pero no contestes. Isabela, que ya llevaba algunas semanas en la casa como parte de la rutina, no se movió de inmediato. Tomó una linterna y revisó la cerradura. Rafael, por su parte, tomó a Canelo y salió al corral a revisar las huellas en la arena. La madrugada era apenas un rumor. La tierra olía a humedad residual y a la promesa de lluvia. En el cielo, las primeras nubes anunciaban un viento que podía cubrir sonidos. «¿No están para pelea directa?», murmuró Isabela, mirando el perfil de la tierra. «Buscan ganancia fácil. Si la puerta está fuerte, si hay ojos y si la comunidad no les deja un corredor, se irán. No son idiotas, son prácticos». Su análisis era pragmático, sin heroísmos. Esa frialdad, esa capacidad de despojar el miedo de aditamentos épicos, fue lo que salvó aquella noche de entrar en pánico. Con las órdenes ya claras, los vecinos se distribuyeron por casas y veredas. Don Mateo se ofreció a vigilar la parte de atrás del poblado, mientras Mariquita pasó por el rancho para quedarse un rato junto a la cocina por si alguien necesitaba salir. Las horas previas al amanecer fueron largas. El viento se arremolinaba en la horquilla de los cerros, sacando sonido de las cosas secas. La lamparilla de la cocina proyectaba sombras sobre la mesa donde estaban las 2 tazas. Rafael e Isabela permanecieron juntos, sin hablar demasiado, cada uno centrado en su tarea: revisar herramientas, comprobar puertas, preparar una linterna por si había que encenderla. Al acercarse la madrugada, se distinguió un movimiento a lo lejos. Sombras que parecían vagar por la loma. No entraron. Circularon a cierta distancia, tanteando accesos. Se acercaron a la empalizada del pueblo como quien escucha la respuesta de las casas. Mariquita, apostada en la altilla de su bicicleta, dio un silbido corto. La respuesta fue la que se había previsto: una voz detrás de un muro, un perro que ladró y al otro lado, la claridad de un vecino que encendió una vela. Los hombres a caballo no encontraron nada fácil y sin riesgo se dispersaron. Nadie se acercó a violentar. No hubo enfrentamiento, no hubo sangre ni gritos. Hubo, en cambio, la sensación exacta de que el pueblo no era un botín fácil. Aquello bastó. Los hombres optaron por otra ruta, por otros lugares donde la urgencia de la propiedad desconocida les prometía un botín más simple. En la cocina del rancho se abrió una botella de café y en lugar de festejo, hubo alivio contenido. Se respiró como quien sale de un sueño largo. La experiencia dejó marcas, pero también una serenidad nueva. Rafael y Isabela confiaban ahora en la fuerza de su acuerdo y en la red vecinal que los sostenía. La prueba de la amenaza, más que una derrota, había sido una confirmación de que su unión no era un capricho, sino un proyecto que tenía sentido comunitario.
No mucho después, en la plaza del pueblo, las campanas llamaron a una misa corta. No fue por solemnidad, sino por la necesidad de marcar la vida con un rito que los uniera. Don Mateo, con su paso lento, habló en voz baja con Rafael mientras cruzaban la puerta de la iglesia. «Si van a casarse», dijo con la sinceridad que tenía de quien ha visto muchas puertas abrirse y cerrarse, «que sea por decisión y no por miedo. Casarse es más que tener una fiesta, es aprender a mirar al otro cuando la noche es larga». Rafael asintió, con la mirada fija en un punto indeterminado. La idea de casarse no le parecía una concesión, sino un acto cuidado. No lo harían por la emoción del momento, ni para espantar posibles peligros. Lo harían porque habían decidido unir el rumbo de sus días. Isabela, por su parte, esperaba que la ceremonia fuese sencilla. Nada ostentoso, sino algo que reconociera a la comunidad que los había acogido. La boda fue una pequeña ceremonia en la iglesia del pueblo, con bancos de madera pulida por los codos de generaciones y con el sol colándose por las vidrieras en un ángulo que hacía brillar las motas de polvo como pequeños milagros cotidianos. No hubo música grandilocuente. Hubo la voz del sacerdote, una bendición sencilla y las palabras pactadas entre ellos. Mariquita llevó unas flores silvestres recogidas esa mañana y don Mateo, con la voz un poco temblorosa por la edad, los miró como se mira a quienes se han asentado por decisión propia. El festejo fue modesto, una mesa en la plaza con tortillas recién hechas, un guiso y el pan de la vecina que había horneado. Llegaron los vecinos que siempre llegan a los actos del pueblo, unos por cariño, otros por curiosidad, la mayoría por la costumbre de compartir la alegría ajena. Las risas fueron las de siempre, sinceras y con una pausa que denotaba el cuidado por no exagerar. En la celebración no hubo discursos largos. Hubo abrazos medidos y la certeza de que la pareja no necesitaba prueba pública de su elección. Bastaba con el hecho de haberlo decidido. Pasaron los meses y la vida siguió con su ritmo de heno y ordeño, de lluvias que sorprendían y veranos que castigaban. La huerta prosperó en surcos bien trazados. El molino empezó a girar con menos reparaciones. La comunidad se consolidó. Y un día, sin grandes anuncios, Isabela notó que algo cambiaba en su cuerpo, una certeza que no precisaba más explicaciones. Fue un cambio sereno, como el paso del tiempo que no pide permiso. Lo dijeron con prudencia porque en el rancho los cambios llegan acompañados de temores prácticos. Había una mezcla de alegría y de ritmo nuevo en la casa. La mesa, que alguna vez había tenido 2 tazas, ahora se ajustaba a la idea de recibir a otro. Don Mateo fue el primero en traer un paquete de ropa pequeña envuelto con cuidado. Mariquita trajo lecciones de cómo mecer con una mano y sujetar la taza con la otra. La comunidad no hizo de la noticia un espectáculo, la integró en la cotidianeidad. La fecha del nacimiento se aproximó con la paciencia de quienes saben que la vida viene a su hora. Se rumoró la idea de una partera. En el pueblo, la partera no es solo una mujer con herramientas, sino una guardiana de historias y de know-how. La partera que llamaron se apellidaba Rosa, Doña Rosa. Y venía con años de sabiduría y con la calma que el oficio exige. Su voz era baja y práctica, y cuando llegó al rancho con su maletín de tela desgastada, nadie sintió la teatralidad de la llegada. Todo fue exactamente lo que debía ser: entrar y ponerse a trabajar. La noche en que la tormenta anunciada llegó fue de esas en las que la naturaleza parece cumplir su propio designio. El viento venía con furia, volteando trozos de hojarasca y sacudiendo los aleros. La lluvia golpeó el tejado con insistencia, llenando los surcos y lavando la tierra de su polvareda. En la casa, las lámparas parpadeaban y la campana colocada junto al portón temblaba con la furia del viento. La hora llegó con la misma determinación con la que las cosechas maduran, sin pompa, con exactitud. Isabela sintió las primeras contracciones con la respiración templada que había practicado en semanas. Rafael, que había seguido las lecciones de la partera con la seriedad de quien aprende a sujetar la mano sin aferrarse, estuvo a su lado en todo momento. Doña Rosa habló con seguridad, pidiendo paños, agua caliente, una luz tenue que ayudara sin desorientar. Mariquita se ofreció a quedarse en la puerta para cualquier cosa que hiciera falta, con una manta lista y las manos dispuestas. La tormenta afuera parecía una presencia feroz. Pero dentro del rancho, la vida se concentró en el acto más antiguo: recibir a un nuevo ser.
La partera indicó posiciones, midió tiempos, calmó respiraciones. Rafael sostuvo la mirada de Isabela, y en esa mirada no hubo miedo sino decisión. Habían llegado al momento por voluntad propia, después de muchas negociaciones cotidianas, y sabían que aquello los transformaría. No voy a describir en detalle lo que sucedió en la penumbra del dormitorio, porque la historia que interesa no es la anatomía del momento, sino la consagración del vínculo en la prueba. Baste decir que, entre gritos contenidos y respiraciones compartidas, nació un niño que abrió los ojos al mundo con la misma claridad con la que la lluvia lavó la tierra. Doña Rosa lo limpió, lo cubrió y dijo en voz baja algo que todos escucharon: «Está fuerte». Las lágrimas en los ojos de Isabela no fueron de dolor ya, sino de un asombro sereno. La comunidad, que ya había aprendido a no dramatizar en exceso, vino a ofrecer ayuda. Una olla con caldo, un poco de pan. La promesa de una visita al día siguiente para traer leche o cortar leña. Don Mateo llegó con una manta y una sonrisa que parecía arrugada por los años, pero muy sincera. Mariquita trajo dulces hechos por su madre y el brillo de quien se alegra con lo que es vida. Los días que siguieron al nacimiento fueron de aprendizaje y de pequeñas derrotas. Noches en vela, la indecisión de cambiar pañales por primera vez, la torpeza de lavar al niño sin quejarse. Pero también fueron días de magia discreta. La primera vez que el niño tomó la teta. La primera vez que se durmió con el ruido del molino. La primera vez que Rafael lo sostuvo en brazos sin temblar. Los gestos de crianza fueron una nueva escuela, donde ambos aprendieron que el amor también se muestra en la manera de limpiar una mesa o de cambiar una bombilla. El hijo vino a consolidar algo que ya se venía forjando, la certeza de que la vida de Rafael ya no sería únicamente la de un hombre con sus animales. Era un hombre con familia, con obligaciones que no eran solo hacia el rancho, sino hacia aquel pequeño ser que miraba todo con ojos claros. La comunidad celebró con discreción, como festejo práctico, tejidos, ropa lavada y el ofrecimiento de ayuda en las noches en las que el sueño huía. Con el paso de los meses, la rutina se acomodó a la presencia del niño. Las mañanas tenían ahora una banda sonora nueva, el llanto breve que se disolvía en la rutina del ordeño, el arrullo que doña Rosa enseñó a Rafael como si fuese una ciencia que se aprende con práctica. Isabela siguió cuidando la casa con la misma naturalidad con que había cuidado la huerta. Su figura, al lado del molino o de la cuna, produjo en Rafael una sensación que no era de dependencia, sino de alianza. Llegaron las fechas en las que el rancho parecía un mapa lleno de trazos útiles. La huerta ofrecía verduras, el molino funcionaba, las vallas se mantenían y el ganado respondía con salud. Las noches de vigilia se hicieron menos frecuentes. El pueblo, que había comprendido que la presencia de la pareja era un proyecto sostenido, dejó de mirarlos con curiosidad para mirarlos con reconocimiento. Habían pasado de ser forastera y ranchero a ser una familia con historia propia. Los hombres que alguna vez rondaron la loma se convirtieron en un recuerdo que se guardó como advertencia, no como trauma. No buscaron revancha ni gloria, simplemente siguieron su vida y la pareja continuó con la suya. A veces, en tardes largas, Rafael levantaba la vista y se sorprendía de que la casa ya no le parecía un refugio para las heridas, sino un lugar donde podía dejar algo, además de lo que había hecho en el pasado. Había ganado la posibilidad de compartir las cargas y las alegrías, sin perder la dignidad ni la costumbre. Un año después del primer atardecer en que Isabela apareció en la verja del rancho, la familia se sentó en el porche con 2 tazas en la mesa, exactamente como aquella primera tarde que Rafael había pensado en otra vida. Ahora las tazas no eran símbolo de una espera, sino de algo más concreto, 2 manos que habían decidido repartirse las tareas y las risas. Canelo, envejecido un poco, se recostó en la sombra y miró a su alrededor como quien vigila la paz que él también ayudó a construir. El rancho seguía siendo duro y a veces el viento volvía a traer noticias inquietantes, pero aquello que antes podía tambalearse con una sombra, ahora tenía una resistencia forjada por la comunidad y por la decisión de no vivir a solas. Don Mateo seguía dando consejos, Mariquita seguía llevando pan cuando había que compartir y doña Rosa seguía siendo la guardiana de nacimientos.
Incluso las fiestas del pueblo encontraron un nuevo sentido. Ya no eran meramente celebraciones superficiales, sino el punto de encuentro donde se recordó que la vida se sostiene con manos dispuestas. Una tarde, mientras la pareja sentada miraba al niño jugar en la tierra con un palo, Rafael pensó en lo que había perdido y en lo que había ganado. La soledad había sido su manera de protegerse, pero ahora entendía que la protección podía ser una red tejida también con ternura y con reglas claras. Había aprendido que la compañía no borraba el pasado, sino que lo hacía más llevadero, que la confianza se construye con actos y que el miedo se combate con la responsabilidad compartida. En la pared de la cocina, entre clavos y una lista de tareas, colgaron una fotografía improvisada. Nadie la tomó con intención artística, sino con cariño. Aparecían en ella las manos de Isabela sujetando al niño y las de Rafael en la espalda, ligeramente a un lado, como siempre había estado, presente, no siempre en el centro, pero firme. Aquella foto fue un pacto no solo con el presente, sino con el futuro. Era la prueba de que un rancho podía convertirse en casa si dos personas decidían trabajar y callar el ruido del miedo con actos concretos. La vida siguió su curso en formas sencillas. La siembra, las reparaciones, los inviernos duros y los veranos secos. Hubo días de pérdidas menores, una vaca que no respondió a los cuidados, la rotura de un arado en plena temporada. También hubo días de alegría discreta, una cosecha particularmente buena, la visita de vecinos con pan y fruta, la sonrisa impaciente del niño que aprendía a sostenerse en pie. Todos esos días estaban conectados por la certeza que habían ido construyendo, que elegir compartir es un trabajo que exige manos y paciencia. En cierta ocasión, don Mateo les dijo, con la tranquilidad que le daba la experiencia, una frase que pareció cerrar un círculo. Al final, dijo, lo que queda es la costumbre de cuidarse. A veces se mete miedo en la casa y hay que atajarle, pero si hay una mesa para sentarse juntos, el mundo parece menos pesado. Rafael, que había aprendido a no dar respuestas grandilocuentes, sonrió y miró a Isabela. Ella, en ese gesto, encontró la confirmación de que no se había equivocado al bajar la mochila aquella noche. Había llegado buscando un techo y había encontrado algo más. Una vida compartida, a veces áspera, siempre honesta. La tarde cerró con una luz dorada que parecía perdurar más de lo habitual. En el porche, las 2 tazas, ya gastadas por el uso, contenían el resto de un café que se enfriaba poco a poco. Canelo bostezó y alargó la pata como quien celebra la quietud de la tarde. El niño, con la cara sucia de tierra, corría alrededor del corral, como si no supiera que la vida es un aprendizaje lento. Rafael observó la escena con una mezcla de nostálgica satisfacción y nueva responsabilidad. La frontera seguía ahí, con sus noticias y sus vientos, pero el rancho había aprendido a ser resistente. Los hombres que una vez rondaron la loma dieron un giro distinto a sus caminos. La comunidad continuó cumpliendo su parte. Don Mateo siguió siendo la brújula. Y en la casa, entre tareas diarias y miradas compartidas, nació una forma de hogar que no negaba las durezas del terreno, sino que las enfrentaba juntos. Al final del día, cuando el sol se hundió otra vez en la llanura y la lamparilla empezó a dibujar sombras en la mesa, Rafael colocó 2 tazas en el porche y se sentó. Junto a él, Isabela dejó su mano encima de la mesa, con la seguridad de quien ha decidido quedarse no por falta de opción, sino por decisión propia. Miraron al niño jugar, a Canelo dormir, a la tierra extendiéndose como una promesa hecha de paciencia y trabajo. Si esta historia te ha emocionado, si te sorprendió la forma en que una convivencia construye fortaleza, compártela con alguien que aprecia las segundas oportunidades. Suscríbete para escuchar más relatos de vidas que se rehacen con manos honestas y corazones dispuestos. ¿Qué decisión de Rafael te pareció más valiente? Déjalo en los comentarios. Será un placer leerlo.